Estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de administración de la cadena de valor. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, docente, sí se le escucha. Gracias. Vamos a empezar la clase recordando, ¿cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Recordando el análisis, ¿no? Que hemos hecho, el avance que hemos tenido hasta este momento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho las actividades primarias, ¿sí? Y hemos analizado cada actividad primaria, pero con la finalidad de generar estrategias que en cierta forma impacten en la cadena de valor. En otras palabras, nosotros como gestores, como administradores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr, bueno, entre muchas de las tareas, sobre todo en la parte de planificación, está en lograr la visión de los accionistas, se puede decir, del gerente general. Entonces, para lograr la visión, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué se necesita para poder lograr la visión? A ver, estimados alumnos, ¿qué necesitamos para lograr la visión? ¿Cómo las empresas llegan a la visión, Javier? Bueno, yo creo que en primer lugar había que ver los parámetros e indicadores para elaborar una misión, ¿no, doctor? O sea, ¿cuáles son los parámetros para elaborar una misión? Tiene que ser trascendente, tiene que ser rápida, corta, que incentive a todo el personal, ¿no? Hacia un futuro de largo plazo, ¿no? Hacia los objetivos de largo plazo que quiero obtener, ¿no? Claro. Sí, Nosotros sabemos que la visión es un objetivo y que tiene que cumplir con más o menos con siete parámetros, ¿sí? Sin embargo, imaginemos que ya está la visión, ya está hecha. ¿Qué se requiere para lograr la visión? El día a día, doctor, el día a día. O sea, cumplir la misión. Cumplir la visión, muy bien. La misión, la misión. La misión. Tenemos la visión que nos dice hacia dónde, ¿no? La misión es el cómo. Entonces, ¿cómo llegamos a la visión? Es primero descomponiendo los elementos, pues, ¿no? La visión se compone de objetivos de largo plazo, ¿ya? Si tú sumas todos los objetivos de largo plazo, ¿qué es lo que tienes? Tienes la visión.
Deja de ser una mera aspiración para convertirse en algo concreto, ¿ya? Entonces, yo desdoblo la visión en objetivos de largo plazo, ¿sí? Que unidos todos me ayudan a llegar a la visión. Entonces, ¿cómo alcanzo los objetivos de largo plazo? Acá vienen las palabritas. Vienen las estrategias, ¿no? Entonces, por medio de las estrategias, yo alcanzo mis objetivos de largo plazo. ¿Okay? Y bueno, si seguimos en el camino, vamos a ver que después de las estrategias, una vez implementadas, vamos a encontrar los objetivos de corto plazo. Son varios ya, pues, ¿no? En términos generales, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso, analizando la cadena de valor? Nosotros estamos en la etapa de las estrategias. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra cadena de valor? Es identificar cada una de las actividades y de estas actividades generar estrategias para que éstas puedan agregar valor a la empresa, para que se puedan cumplir con los objetivos de largo plazo y de esta forma se alcance a la visión. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Pero para poder entender un poco más, hay varios tipos de estrategias, ¿no? Tenemos las estrategias. ¿Qué tipos de estrategias conocemos? A ver, estimados alumnos. ¿Qué tipos de estrategias conocemos? Una ayudita por acá. Liderazgo en costos. Tenemos las estrategias genéricas. ¿Sí? Por acá podemos hablar de las estrategias externas alternativas. Las estrategias externas. Y ahí podemos hablar de integración vertical, por ejemplo. O integración horizontal, penetración de mercado, desarrollo de mercado y las otras estrategias externas también. Profe, ¿Sí? Adelante. no, yo quería un poco aprender, bueno, cada autor, Mike Porter u otros, tienen, ellos definen algunas estrategias, ¿no? Podríamos ver, porque por ejemplo, Mike Porter habla de diferenciación, costos, enfoque de bajo coste y diferenciación de bajo coste. ¿Quién señala la transversal? Esa quería que nos ayude. A ver, las estrategias genéricas fueron propuestas por Michael Porter ya casi en la década de los 80, ¿sí? Pero cuando nosotros analizamos estas estrategias, las de Michael Porter, solo se enfocan en 4 elementos. Estrategias de liderazgo en costos, estrategias de diferenciación, diferenciación en enfoque, y luego diferenciación en nicho, y luego liderazgo en costos, nicho y enfoque, ¿ya? ¿De dónde salen las estrategias externas alternativas? Es la unión de varios autores, se puede decir. Entre ellos, por ejemplo, Ansoff, ¿ya? ¿Han escuchado de la matriz de Ansoff? ¿Qué nos dice Ansoff? ¿Qué estrategias se generan de su matriz? Solo para aclarar este punto, ¿ya? Eso es desarrollo de mercado, desarrollo de productos, ¿no? Penetración. Ah, exactamente, pues, ¿no? Ansoff nos propone siguientes estrategias. Penetración de mercado, desarrollo de productos, desarrollo de mercados. Y bueno, esto es en caso si tú deseas internacionalizar o se puede decir aplicar dentro de la diversificación. Y de esta diversificación como tal se obtienen otras estrategias de diversificación. Tenemos diversificación conglomerada, diversificación concéntrica y la horizontal.
Ya. Estamos hablando de estrategias, porque cuando nosotros analizamos la cadena de valor, no estamos viendo estas estrategias externas. Lo que nosotros estamos viendo son las estrategias internas, ¿ya? Es decir, que estamos viendo el otro extremo. Mientras las externas, acá podemos encontrar al integrar las estrategias de integración, por ejemplo, las estrategias, en este caso, intensivas, a estas se le conoce como estrategias intensivas, o las estrategias de diversificación, ¿sí? También hay estrategias defensivas acá. Si quieres, de repente, un poco más de profundidad en el tipo de estrategias, te puedo recomendar o te puedo enviar un libro, El proceso estratégico de D'Alessio, ¿sí? En este caso es una de las personas que más investigación en estrategia ha hecho a nivel de Perú, y su libro es referenciado a nivel de Latinoamérica también, ¿ya? O también puedes coger los libros tradicionales, como HIT o como HIL, Administración Estratégica de HIL o Administración Estratégica de HIT, y bueno, sus coautores también. En este caso, ¿dónde aplica nuestra famosa cadena de valor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos atacando las estrategias internas, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre una estrategia externa y una interna? A ver, ¿para qué sirven las estrategias internas? ¿Para qué sirven las estrategias externas? ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay en lo externo? ¿Qué tenemos en lo externo? Mercados internacionales, ¿no? Mercados internacionales, muy bien. ¿Qué más hay afuera? Aparte, hay cosas buenas y malas. ¿Cómo se llaman esos elementos buenos, positivos y negativos? Hay Esas oportunidades. oportunidades y amenazas. Entonces, en términos generales, ¿para qué te sirven las estrategias externas? Muchas veces para aprovechar oportunidades y, en cierta forma, neutralizar o disminuir el impacto de las amenazas. Porque las amenazas no las podemos evitar, ¿ya? Las amenazas van a ocurrir sí o sí. Solo que como empresa tenemos que estar preparados para hacerle frente a estas amenazas y tratar de reducir su impacto. En el caso de las oportunidades es un poco más fácil de entender, tenemos que aprovechar estas oportunidades. Entonces, las estrategias externas alternativas o las estrategias externas en general nos ayudan justamente a poder aprovechar las oportunidades y las amenazas. Y bueno, neutralizar o reducir el impacto de las amenazas. En el caso de las internas, de las estrategias internas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hay dentro? Debilidades y fortalezas. Fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué hacemos con las fortalezas? Tenemos fortalezas y nos sentamos y decimos, ¿sabes qué? Tengo mis fortalezas, yo siempre voy a tener estas fortalezas. ¿O qué hacemos con las fortalezas? Mejoramos. Mejoran las fortalezas, ¿sí? ¿Las fortalezas se pueden convertir en debilidades? Depende, ¿no? Depende de qué. Depende si hay otro competidor que crece mucho más que nosotros. Puede ser si es que mi fortaleza como tal depende del mercado, ¿sí? Recuerda el concepto de fortaleza. Son aquellos elementos que dependen exclusivamente de mí. O sea, dependen exclusivamente de la organización. Está bajo el control de la organización. Si depende de la competencia, ya deja de ser una fortaleza porque no está en tus manos. O ustedes pueden controlar a su competencia. Como que, en cierta forma, puedo tener un producto diferenciado que puede sacar adelante mi empresa le saca, no sé, una ventaja competitiva, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, a nivel de competencia, pues, se generan oportunidades y amenazas. Pero a nivel de empresa como tal, mi fortaleza como tal puede convertirse en una debilidad si es que yo, por ejemplo, dejo de innovar, dejo de mejorar continuamente. De repente, no invierto en tecnología, no invierto en desarrollo,
o mi clima laboral empeora o se puede decir, se enrarece. Lo que antes fue mi fortaleza puede convertirse en mi debilidad. Y las debilidades también se pueden convertir en fortalezas. Entonces, nosotros cuando analizamos la cadena de valor, estamos viendo las estrategias internas, ¿ya? Estamos viendo las estrategias internas, cada uno de los elementos que conforman parte de nuestra cadena de valor, con la finalidad de sacarle el máximo provecho a cada uno de estos elementos, ¿ya? También, cuando hacemos el análisis de la cadena de valor, estamos viendo el análisis interno. Entonces, de cada uno de estos elementos de la cadena de valor, se obtienen fortalezas y debilidades también, ¿ya? Logística de entrada, fortalezas, debilidades, operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer con las fortalezas? Bueno, continuamente tengo que ir, se puede decir, mejorándolas, y las debilidades tengo que ir reduciéndolas para que luego se conviertan en fortalezas, ¿ya? Entonces, cuando hacemos el análisis de la cadena de valor, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es ese elemento, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. En este caso ya tenemos claro el panorama, qué es lo que estamos haciendo, para qué sirve lo que estamos haciendo. Ahora vamos hacia lo que es las actividades de apoyo. ¿Qué vendrán a ser las actividades de apoyo? Actividades de soporte o actividades de apoyo. ¿Para qué sirven? ¿Forman parte de la producción? Esa compra que vemos ahí, ¿tendrá que ver algo con la logística de entrada? ¿O a qué se refieren estas compras? ¿Identificamos cuál es la diferencia entre ambas? Entonces, ahí van surgiendo interrogantes, ¿no? Van surgiendo interrogantes, las cuales nos van a permitir hacer un correcto análisis de esta cadena de valor, ¿ya? A ver, veamos un breve video de resumen para poder adentrarnos un poco más en nuestro tema. Si miramos la función de aprovisionamiento y compras con una perspectiva innovadora, deberíamos verla como un todo logístico que combina gestión, conocimiento y tecnología para sumar en los objetivos empresariales y restar en los costes. El departamento de compras se encarga de adquirir los productos y gestionar los servicios necesarios para el buen funcionamiento de una empresa y para garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados. Hagamos un poco de memoria. El aprovisionamiento tradicional establecía unas reglas de juego muy verticales, con contratos a corto plazo, comunicaciones esporádicas para emitir pedidos y recibir entregas y un criterio de selección de proveedores basado en el precio. En los últimos años, otros enfoques han ido ganando espacio, dando lugar a relaciones de cooperación que han hecho posible un cambio importante de mentalidad capaz de erradicar el clima de rivalidad que tradicionalmente regía las relaciones comprador-proveedor. Las empresas se han subido al carro de las relaciones afectivas, cooperativas y duraderas con sus proveedores, un giro relacional que, además de funcionar, se ha consolidado en el tiempo como una estrategia muy eficaz para optimizar las compras, afianzar una red de aprovisionamiento eficiente y situar a las empresas en el mejor trampolín para alcanzar el éxito. Ha llegado el momento de marcar en una lista con rotulador fluorescente las características imprescindibles para una buena gestión de compras: reducir costes,
mantener relaciones cooperativas con los proveedores, buscar soluciones para mejorar los costes de la organización, actuar en coordinación con los demás departamentos, buscar proveedores competitivos, conseguir materiales a tiempo con la calidad adecuada y manteniendo la mejor relación calidad-precio y, por último, mantener los inventarios al mínimo. Verbos como colaborar, conseguir, buscar, mantener, reducir dan buenas pistas de la verdadera naturaleza de la gestión de aprovisionamiento como el escudero fiel de la gestión de compras. Un colaborador leal que gestiona el almacenaje manteniendo los stocks mínimos de cada material y controlando los inventarios. Un escudero honesto y bonachón en el que las empresas delegan el cálculo de sus necesidades para que la producción tenga garantizadas en el almacén las materias primas y los suministros que necesita. En este caso estamos hablando de la gestión de compras. ¿Cuál es la diferencia entre las compras y la logística de entrada, por ejemplo? ¿Serán lo mismo? ¿Por qué está separada la actividad de soporte compras de la actividad logística de entrada, la actividad primaria? ¿Ya? Cuando vemos las actividades de soporte, en cierta forma, si bien estas actividades no están directamente relacionadas con la fase de la transformación de los productos o el brindar los servicios, ¿sí? Sin estas actividades no se podría generar estos productos o no se podría brindar los servicios. Entonces, cuando vemos compras dentro de la actividad de soporte, no es lo mismo que logística de entrada. Estamos hablando de la gestión de compras, del proceso administrativo, o sea, del proceso administrativo relacionado al abastecimiento como tal, más no las actividades necesarias para poder llevar los insumos a la empresa, se puede decir, ¿ya? En este caso, estamos hablando técnicamente del proceso de coordinación, del proceso de repente de planificar qué cosas vamos a comprar, evaluar proveedores, calificarlos, homologarlos, todo eso va dentro de la actividad de soporte de compras. Entonces, ¿qué son las actividades de soporte? En otras palabras, las actividades de apoyo o soporte en la cadena de valor, ¿qué es lo que hacen? En cierta forma, recogen todo lo que es la gestión general de la empresa, ¿ya? Eso vamos a poner acá. Actividades de soporte. ¿Qué es lo que se hace en las actividades de soporte? Se gestiona toda la empresa. Entonces, la gestión general de la empresa. Alguno dirá, profesor, entonces acá dentro de las actividades de soporte estará el plan estratégico. Acá estará el plan estratégico, profesor. ¿Ustedes qué opinan? Y nos habla de que es la gestión general de la empresa. Buenas noches, sí, profesor. Muy bien. ¿En cuál de estas áreas crees que está el plan estratégico? ¿Infraestructura, gestión, desarrollo de tecnología o compras? El plan estratégico pasa por toda la empresa. Sin embargo, en una de estas se formula. En el área de infraestructura de la empresa. Muy bien, exactamente. No tengan miedo de equivocarse, participen nada más, ¿ya? La idea es equivocarnos acá y no en el campo. Entonces, por ejemplo, el plan estratégico, al igual que incluye la formulación de la visión, la misión, objetivos de largo plazo, objetivos de corto plazo, estrategias, ¿dónde están? Dentro de la infraestructura de la empresa, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que se busca con las actividades de apoyo? Bueno, como está el plan estratégico, está el plan de repente de compras, está el reclutamiento y selección de personal, están todas las áreas relacionadas a la gestión como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué incluye la infraestructura de la empresa? Vamos a hablar ahora de la infraestructura como tal. ¿Y qué estrategias se podrían generar? ¿Qué incluye la infraestructura de la empresa? Incluyen todos los elementos relacionados a la administración general de la empresa, ¿ya? Elementos relacionados a la administración general de la empresa. O sea, no nos dejemos llevar solo por el término infraestructura, ¿ya? Esto incluye todos los elementos relacionados a la administración de la empresa. ¿Qué elementos consideramos que son claves para la administración general de la empresa? A ver, comenten por el chat o enciendan su micrófono. Adelante. Financiamiento, Sin temor a planeación, inversiones, planificación e inversiones. Finanzas, planificación. ¿Qué más? ¿Tesorería por ahí? Acá, por ejemplo, está la cabeza de la empresa, ¿ya? ¿Cuál es la cabeza de la empresa? ¿Qué área es la cabeza? O se puede decir la que dirige la cabeza. Su mismo nombre nos dice. El área de dirección. Otro tema más. Está finanzas, planificación, dirección. ¿Qué otros elementos estarán dentro de la infraestructura de la empresa? ¿Han escuchado del área de control interno, por ejemplo? ¿Para qué sirve el área de control interno? Como controller, como auditorías. Depende. A ver, ¿podríamos ampliar un poco más la respuesta? Depende si es un control previo, un control concurrente o un control posterior. Entonces, la idea es que tenga un control concurrente, ¿no? Me parece que es lo más adecuado un control simultáneo, ¿no? Que le permita corregir a tiempo los problemas que se pueden presentar, porque un control posterior solamente sería para denunciar, ¿no? De manera civil, administrativa o penal a algunos individuos que han cometido un acto delictivo, ¿no? Muy bien. En este caso, los tres tipos de control pueden incluirse dentro de la infraestructura de la empresa. ¿Ya? Muy bien, buena aclaración. El control antes, durante y después, ¿no? Entonces, el control está dentro de la infraestructura. Asimismo, también habíamos hablado de no solo la planificación como tal, sino también la parte de la dirección estratégica, ¿no? Entonces son todos estos elementos que forman parte de la administración general de la empresa, los que están incluidos dentro de la infraestructura de la empresa. ¿Qué estrategias podemos proponer en función de estos elementos? ¿Se puede mejorar o no se puede mejorar la gestión de la organización? ¿Y cómo podemos mejorarla? A ver. ¿Será una fuente de fortalezas y debilidades? ¿Cuándo es una debilidad, por ejemplo? ¿Qué aspectos debemos analizar en la administración y la gerencia? A ver, ¿qué es lo que vamos a analizar? Tenemos que analizar, en primer lugar, estamos hablando de la alta gerencia, vamos a hablar de su reputación. La reputación de la alta dirección y sus gerentes. ¿Es importante esto? ¿Será importante la reputación de la alta dirección? ¿Qué opinan ustedes?
que sí es importante. Es muy importante. ¿Por qué serán importantes? A ver. ¿Por qué es importante la reputación de un... Es como, es la imagen de una institución. O sea, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la alta dirección, de los subgerentes, o sea, ellos por el mismo cargo que ellos ocupan, ¿no? Cuando hablamos de un gerente, por ejemplo, ¿no? El cargo que ellos ocupan, ahora los subgerentes, o sea, todo va enfocado a su desempeño de ellos directamente, y muchos de los usuarios, o sea, refieren o mencionan, ¿no? Si el gerente es así, o sea, su actuar es así, o esto pasa con el gerente, imagínate cómo será el personal, o sea, siempre los usuarios mencionan eso, ¿no? Exactamente. Pero también, ¿qué pasa cuando ves un gerente que es exitoso, por ejemplo? Y este gerente exitoso se lo llevan a otra empresa. ¿Cómo crees que las acciones o el comportamiento de esta empresa va a ser? Solo con las expectativas de una buena gerencia, ¿sí? Si ustedes leen gestión, usualmente se van a haber encontrado con las movidas en recursos humanos, ¿no? Que son, se puede decir, los cambios que hubo en los últimos meses a nivel de los puestos directivos de las empresas. Por ejemplo, acá, movidas de recursos humanos, nos dice Carla Bernaola es la nueva vicepresidenta de recursos humanos de JLT. Joel Valverde es el nuevo gerente de recursos humanos de fábrica de Ternit. Diana Rey fue nombrada partner en la empresa de búsqueda de ejecutivos. Walter Skriden, nuevo gerente de recursos humanos. Acá, Jaime Morao ha sido designado el Chief Marketing Officer del BBVA Continental. Sergio Sarcuntriano se incorporó como socio senior de la guía laboral en Estudios Unidos. Y si nosotros vemos acá, por ejemplo, AIS Consultores incorpora nuevo gerente general e inicia operaciones en España. ¿Sí? Entonces dice, AIS, especialistas en tecnología e innovación, brindará servicios de fábrica de software y consultoría en transformación digital en empresas del sector público y privado en Europa, teniendo como base la ciudad de Barcelona. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Nos habla de su gerente, John Olivera Murillo, nos habla de la empresa en sí. Entonces, tener en cierta forma, tener una buena reputación de la alta dirección y sus gerentes es sinónimo de fortaleza como tal. Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia interna? ¿Cómo mejoramos o cómo podemos tener una buena reputación de la alta dirección y sus gerentes? ¿Qué hacemos? ¿Es algo que podemos controlar o no? ¿Qué opinan? Considero que sí se puede manejar, más o menos, o sea, si todo empieza, considero, del gerente general. Si el gerente general, por ejemplo, ¿no? Hace, o sea, ¿cómo lo puede controlar? Por ejemplo, con sus reuniones seguidas, ¿no? Más o menos enfocar enfocar a la misión, la visión, ¿cuál es la misión de esta empresa, por ejemplo, ¿no? O de esta institución, ¿cuál es su visión? Entonces nos tenemos que enfocar a esto, a ver, ¿qué trabajos van a realizar durante este año, por ejemplo, ¿no? Que, a ver, preséntenme sus informes, o sea, todo pienso generando una coordinación, así en las diferentes reuniones que se puedan dar. Muy bien. Instaurando un sistema de seguimiento y control, ¿ya? Pero imagínate que tienes tu gerente, ¿ya? Pero no tiene tanta reputación, ¿no? Es un muy buen gerente, hace seguimiento, hace todo el tema de control, sin embargo, no hay tanta
reputación no es tan conocido. Entonces, ¿cómo se hace usualmente? Se tiene que trabajar en la comunicación, en la imagen, ¿no? En la imagen, en este caso, en las relaciones públicas, se tiene que trabajar en forma de promoción, no solo de la empresa hacia adentro, sino de la empresa hacia afuera. Buscar entrevistas, reportajes, de cierta forma para ganar visibilidad, ¿ya? Al tener una gerencia fuerte, que es lo que simboliza de que forma parte de una fortaleza muy grande de la organización como tal. No solo genera confianza en los accionistas, sino también en todos los otros, en los competidores mismos, ¿no? En los mismos competidores, en cierta forma ya están más preparados o ciertamente son más cautos antes de tomar cualquier estrategia o decisión, ¿no? Entonces, la reputación de la alta dirección y sus gerentes viene a ser un elemento clave que tenemos que analizar dentro de el primer elemento, en este caso, de la infraestructura de la empresa. ¿Qué más? Sistema de toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones en las empresas? Razonadas, forman parte de un plan, forman parte de una estructura compleja. ¿Cómo es que se toman las decisiones en las organizaciones? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar? A ver. El gerente puede hacer lo que quiere, puede tomar la decisión que se le ocurra. No tengan miedo de equivocarse, comenten. ¿Cómo es que se toman las decisiones en sus organizaciones, por ejemplo? Con pura hipótesis, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, profesor, ¿no? Hay algunas en las que hay una junta de accionistas, un directorio, todos los gerentes, dependiendo. Muy bien. En este caso, por ejemplo, cuando se trabaja con junta de accionistas, directorio, gerente general, en este caso se habla de una infraestructura corporativa como tal, ¿no? Una cultura corporativa. Ahí sí se puede decir de que hay un sistema de decisiones estructurado, ¿no? Que busca, en cierta forma, no solo regular las decisiones, sino también el control hacia el gerente, ¿no? Muy bien, entonces acá nos habla Gloria en la Junta de Accionistas, José Enrique Elías nos habla evaluando los estados financieros y de resultados también. Es una forma de tomar decisiones. Tenemos que ver que hay varios tipos de decisiones también. Pero cuando hablamos de la administración como tal, estamos hablando de las decisiones más importantes de la empresa, las decisiones estratégicas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del sistema de toma de decisiones, también tenemos que hablar del control gerencial. El gerente no puede hacer lo que quiere. Sin embargo, en las empresas familiares, ¿cómo es que se toman las decisiones? Como por ejemplo, no sé, de repente me equivoque, pero en la Universidad César Vallejo, ¿quién tiene el poder ahí? ¿No tiene la gerente general que es Beatriz Merino o de repente César Acuña, por ejemplo? ¿Quién creen que...? Sí, considero que, o sea, el dueño, o por ejemplo en las diferentes instituciones educativas particulares, siempre hay promotores, ¿no? Los promotores son los dueños. Siempre en coordinación con su gerente o con el administrador toman decisiones. Uh-huh. ¿Y cuál será más sano? ¿Será más sano tener una junta de accionistas, un directorio y un gerente general? ¿O será sano tener una comunicación de frente, dueño, gerente general de repente? ¿Cuál creen que es una forma más ética, una forma más de repente saludable de gestionar una organización? Yo pienso que sería entre todos, como usted menciona, ¿no? Pues ya Depende del el tamaño. promotor, el gerente y todos los que integran, ¿no? Que haya un respeto siempre la de los institución. niveles. ¿Que alguien qué? Disculpa. Que haya un respeto hacia los niveles. Porque Que sería haya un más respeto ético hacia a los solo niveles. hablar con el dueño o el jefe de la institución. Uh-huh. Ahí su compañero también nos dijo, depende del tamaño, ¿no? ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, algunas organizaciones
son medianas, pues, ¿no? En ese caso, una organización mediana puede haber una comunicación directa entre gerente general y accionistas, se puede decir, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones ya de mayor dimensión, sí tiene que haber una comunicación, accionistas, directorio y directorio, recién gerente general, ¿ya? Para mantener una buena salud corporativa en la organización. ¿Está bien? Entonces, de acá también, por ejemplo, hacer un cambio, o se puede decir profesionalizar o corporativo, en cierta forma darle un enfoque corporativo a la empresa familiar, es también una estrategia, ¿ya? Nosotros cuando implementamos, por ejemplo, un enfoque corporativo en las empresas familiares, ¿cómo creen que es ese cambio en un inicio? ¿Ustedes creen que el accionista, el dueño, quiere dejar el poder? ¿Cómo creen que es ese cambio? ¿Es un cambio fácil o un cambio traumático de repente? Como todo en la vida, ¿no? Disculpe, profesor, no le entendí. A ver. Vamos a ejemplificarlo con un video mejor, ¿ya? Flexibilidad y adaptación son los mismos retos que las empresas familiares han tenido que enfrentar, de los cuales no están exentas. De acuerdo con el estudio KPMG 2021 Global CEO Outlook, las cadenas de suministro en las empresas tuvieron mayor estrés durante la pandemia, por lo que al pensar en transformación se tiene como principal eje el fomento a una cultura de adaptación constante que también se anticipe a los requerimientos de distintos intereses con una visión a futuro. Vamos a hablar de cómo fomentar una cultura de transformación en la empresa familiar con Alberto Dosal, quien es socio de asesoría en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento de KPMG en México. Alberto, bienvenido al programa. Muy buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Un gusto saludarte aquí a tu auditorio. Bueno, ¿por qué es tan relevante permear una cultura de transformación en las empresas familiares, Alberto? Y como bien te mencionas, Pascal, la pandemia vino a poner en evidencia la necesidad de que todas las empresas, incluyendo las familiares, estén preparadas para el cambio repentino. Como sabes, las organizaciones tuvieron que adaptar diversos aspectos de su operación, como el trabajo remoto de sus empleados, adaptar sus canales de venta, sus estrategias de marketing. Incluso algunas tuvieron que adaptar sus productos o servicios para atender los cambios en la demanda o debido a la falta de disponibilidad de algunos de los insumos, por lo que ya sabíamos de la disrupción de cadena de suministro. Muchas de las empresas familiares que no lograron adaptarse a esta nueva realidad tuvieron impactos muy relevantes de su organización, por lo que precisamente el reto que viven hoy en día las empresas es fomentar y adoptar una cultura de transformación constante que les permita adaptarse y, de ser posible, anticiparse a los retos y oportunidades que enfrentan. Bueno, ¿y qué papel juega la tecnología en la cultura de transformación en una empresa familiar, Alberto? Sí, el tema de transformación ha venido cobrando relevancia en los últimos años. De hecho, desde antes de la pandemia, sobre todo debido precisamente a los avances tecnológicos que hemos experimentado como sociedad. Diversas tecnologías han venido a revolucionar los negocios, como los sistemas en la nube, Internet de las cosas, analítica de datos, Big Data, redes sociales, robótica, etcétera. Que si bien algunas de estas pueden parecer temas algo complejos para empresas familiares,
cada vez se hacen más necesarias y accesibles para los negocios familiares. Ahora bien, sin duda la transformación digital es un componente fundamental en las organizaciones. A ver, en este caso nos está hablando de la transformación digital de la empresa como tal, ¿ya? Adaptarla al cambio. Ahora vamos a ver, esta es la primera parte, ¿ya? Vamos a ver una segunda desde otra perspectiva. ¿Cómo vamos a profesionalizar a la gerencia de una empresa familiar? Definir o comprender cuáles son los deseos, las necesidades y los intereses de los miembros de la familia. ¿Ok? Porque una vez que uno establece, o por lo menos tiene claro cuáles son estos intereses individuales en el ámbito, digamos, soft de las personas que forman parte de una empresa, de una familia empresaria, es que podemos empezar a hablar de cuáles son los caminos y las acciones a tomar, ¿no? Y pasar, como suele ser un primer inicio, a tratar de iniciar un proceso de definición de un protocolo familiar. Que un protocolo familiar no es más que establecer algunas reglas, ¿ok?, en los cuales libremente y en forma consensuada los miembros de la familia deciden adoptar para regular cuál va a ser esta acción o interacción que va a existir entre los miembros de las familias y la empresa, ¿no? O, digamos, la empresa o el patrimonio familiar, ¿ok? Entonces, a partir de ahí es que, estableciendo un poco estas reglas y estos mecanismos de interacción, es que se empiezan a trabajar varios componentes, ¿ok? Entre uno de los componentes suele ser el tema del plan de sucesión, ¿ok? Que el plan de sucesión es un proceso en el cual las familias empiezan a establecer, primero, si es que va a haber un sucesor interno dentro de la familia o un sucesor externo de la familia, un tercero, o puede ser un tercero que es parte de la familia, como puede ser un cónyuge, un primo, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es el primer punto de partida, ¿ok?, para evitar estos conflictos. Que dentro de los conflictos que uno suele ver en las empresas familiares, y en el caso de las empresas familiares que hemos visto nosotros acá en el Perú a través del estudio, es que generalmente uno de los temas más neurálgicos, ¿ok?, es lo relacionado al tema retributivo, la remuneración. O sea, dentro de la empresa familiar, cómo es que se compensa a las personas o individuos familiares que trabajan dentro de las empresas familiares, ¿ok? Eso es uno, el tema remunerativo. El segundo gran tema importante es, ok, ¿qué persona va a ocupar una posición dentro de la estructura de la empresa, ¿no? ¿Y qué posición va a ser? O sea, primero, ¿qué persona y qué posición va a ser? ¿Ok? Y después pasamos al siguiente nivel, que es decir, ok, una vez que esta persona está dentro de una organización, una empresa familiar, ¿cuáles son sus roles y funciones? ¿Están claramente definidos cuáles van a ser? ¿Cómo se lo va a medir? ¿No? ¿Cómo se va a medir su desempeño? Entonces, esos principales 4 puntos son los que suelen, o hemos identificado nosotros que suelen ser las principales causas de conflicto. Que a través de un protocolo familiar y después de un plan de sucesión es que se busca mitigar estos conflictos, ¿no? Cuando uno decide establecer estos valores, en forma consensuada, se tiene claramente plasmados cuáles son los intereses de los hijos o no de continuar en el negocio. Una vez que tú tienes todo eso claro, el siguiente paso es, mira, si buscamos a un tercero que continúe con la gestión, no hay ningún problema. Lo importante es que también haya un cierto nivel de educación de, digamos, estos entrepreneurs que creen esta empresa, de transmitir y enseñar a la futura generación o a la siguiente generación a cómo ser un buen dueño de negocio, ¿no? Entonces, Family Office es una opción y es una opción totalmente válida, ¿no? En casos más extremos, ¿ah? Pero también es válido cuando el padre dice, mira, no identifico dentro, digamos, el creador de la empresa, no identifico dentro de a nivel interno de la familia, un futuro sucesor que tenga las capacidades para seguir manteniendo eso en el tiempo. Se arma un fideicomiso en el cual también se define un administrador que va a ser con ciertas reglas claras, en el cual va a administrar este patrimonio, ¿no? Va a haber
personas beneficiarias dentro de ese fideicomiso que van a recibir sus beneficios, ¿no?, de esta gestión, esta administración, y es otro mecanismo de hacerlo. Hay distintos mecanismos, ¿ok?, de priorización para que todos salgan favorecidos, pero en términos generales se suele contratar a una empresa, auditora, consultora, especialistas, en que lo que busca es valuar el patrimonio, ponerle un valor, ¿no? Va a depender también quién quiera vender y quién no quiera vender, ¿no? Entonces también se establece mecanismo para decir, ok, se buscan 3 opciones, 3 valuaciones, de las 3 valuaciones se saca probablemente un valor promedio o se elige la más, mediante unos mecanismos cuál es la opción que decidimos tomar para decidir vender, ¿no? Entonces básicamente es como una compra y venta de cualquier empresa, ¿no? Tanto a nivel de lo que es la transformación digital o lo que es el último video que vimos, por ejemplo, se llama, en este caso, gobierno corporativo, ¿ya? Que es dejar de ser de repente una simple empresa familiar en la cual, una vez que el padre fallezca, la empresa pase a los hijos y los hijos, en términos generales, lleven a la empresa a la quiebra, ¿sí?, porque es lo que sucede muchas veces. Entonces, instaurar un gobierno corporativo en la organización forma parte de una fortaleza y es parte de una estrategia interna también. Tener un gobierno corporativo garantiza de que esta empresa pueda superar el largo plazo, pueda superar las generaciones y pueda perdurar, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes conocen casos de repente donde la empresa iba bien con los padres, pasó a los hijos y la empresa se vino abajo? ¿De repente alguien quiere comentarnos alguna historia que haya escuchado, que haya visto de cerca? A ver. En el análisis de las microempresas en el Perú y en América Latina, y si no me equivoco en el mundo, no he leído artículos de otras regiones, pero las empresas siempre nacen, crecen y mueren en 3 años, promedio, 3 años a 4 años. Eso hay bastante evidencia empírica sobre eso, ¿no? De que por X motivos siempre, sean porque ni siquiera estamos hablando de una generación o 2, ¿no?, sino que de 3 o 4 años desaparecen, una gran mayoría de empresas. El 2020 desaparecieron más o menos 550.000. Bueno, eso fue producto de la pandemia también, ¿no?, según el informe que se produce. Muy bien. Sin embargo, de las que sobreviven y las que pasan a la generación, hay una estadística también que nos dice del 100% que sobreviven, casi el 60 o el 70% desaparecen en la segunda generación. Y de ese, solo el 20% llega a la tercera generación, ¿ya? Entonces, ¿por qué sucede esto? Es justamente por el gobierno corporativo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Imagínense que ustedes tengan una empresa, pues, tengan una empresa muy grande y esta empresa la heredan a los hijos, ¿sí? Y muchas veces los hijos no están preparados, o los hijos de repente no le han tomado atención, o de repente no valoran muy bien el esfuerzo de los padres, ¿no? Porque de repente han crecido todo, de repente no han sufrido el emprendimiento, el inicio de la empresa, solo han disfrutado de repente de la etapa bonita, que es la etapa de bonanza, ¿no? Entonces no valoran el esfuerzo que han hecho los padres, los fundadores, y muchas veces dilapidan o no gestionan bien a su organización. Entonces, para evitar esto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían a ver con sus hijos? Ustedes tienen una empresa y, bueno, ya saben que ya están medios mayores y van a heredar esta empresa a sus hijos. ¿Qué harían para que sus hijos puedan tener éxito y esta empresa no quiebre? A ver. ¿Qué es lo que harían, estimados alumnos? ¿Cómo garantizarían de que sus hijos van a gestionar bien esta empresa? Adelante.
Profesor, al menos mi persona, como justamente el video menciona, ¿no? Primero, en primer lugar, pues, averiguaría primero si a mis hijos e hijas les gusta, ¿no? El tema del negocio, de la empresa, en cuanto al tiempo que va pasando, a su edad, más o menos le hablaría, ¿no? Poco a poco le llevaría a la empresa, le contaría la historia, cómo se fundó, o sea, con el tiempo ya ver si le gusta o no, porque en realidad a veces los hijos cogen otros caminos, ¿no? Independientemente. Y si ya veo que mi hijo tal vez o mi hija no está tomando interés, o sea, más o menos ya, entonces le enseñaría, ¿no? Al menos particularmente le enseñaría todo el movimiento de la empresa, trataría de capacitarlo más, de que sea parte de la empresa también con mayor tiempo. Y ahora ahí también reflejamos, por ejemplo, la carrera que va a estudiar, ¿no? Enfocado a la empresa, ¿no? Tal vez en lo posterior puede ser un gerente o administrador, entonces así. Bueno, más que nada la comunicación, ¿no? La comunicación y como dice, empoderarle todo el tema de la empresa. Es mi opinión. Muy bien. En este caso sí, tendremos que saber si es que le gustan o no los negocios. Al final de repente quiere ser artista o quiere ser de repente músico, ¿no? O quiere de repente ser médico. Entonces, justamente en estos casos, para eso sirve el gobierno corporativo, pues, ¿no? Para poder instaurar de repente una junta general de accionistas entre los hermanos, esposa, por ejemplo, una familia, ¿no? Papá, mamá y hijos. Entonces, entre los 5 pueden formar una junta de accionistas, los cuales nombran directores, ¿no? Los directores serían los encargados de buscar al gerente general y, bueno, de hacer el control respectivo, el control gerencial, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero en muchos de los casos, a veces los hijos no, o la familia no entiende este tema del gobierno corporativo, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen que fijar reglas claras para que no suceda, ¿no? Igual, por ejemplo, en muchos negocios, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo saca dinero de repente de la caja, ¿no? Saca dinero del negocio, está pidiendo préstamos, está subiéndose el sueldo, entonces también genera un posible riesgo para la empresa, ¿no? Más rentable que sea la empresa. Entonces, hay caminos para poder profesionalizar la empresa. ¿Cuál era el camino más radical según el video? ¿Cuál era el camino más radical? ¿El más complicado? ¿El menos usual? El fideicomiso, ¿no? ¿En qué consiste el fideicomiso? ¿El fideicomiso en qué consiste? A ver, despierten. Imagínate que tienes tu empresa, ¿no? Ninguno de tus hijos lo ves capacitado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Contratas o haces un fideicomiso para que, en cierta forma, tus hijos no sean los que administren el negocio, sino otra empresa que lo administre profesionalmente. Y que, bueno, de las ganancias, de las utilidades, esa la puedas darle a tus hijos y de esta forma asegurar su subsistencia a largo plazo. ¿Ya? Ese es el fideicomiso. Y se ¿Hay utiliza experiencias sobre eso, doctor? Sí. Hay experiencias, hasta donde yo sé, siempre los hijos manejan los negocios y si no lo manejan, bueno, ya pues los terceros se aprovechan de ello, ¿no? Sí, sobre todo imagínate que tengas tu empresa, tus hijos sean menores de edad y falleces. ¿Quién va a manejar la empresa? Usualmente no pueden ser los hijos, pues, ¿no? Entonces, previa a eso, ya la gente que tiene empresas son millonarios, ya saben, ya tienen sus planes de contingencia en caso que algo pase, ya tienen un fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso se encarga de administrar los bienes y de otorgar rentabilidad. Claro que, o sea, es otra persona, no es el hijo, sino es otra persona. Igual pasa en muchos escenarios cuando el hijo de repente se dedica a otras cosas. Pasa, por ejemplo, pasó con Volcan, por ejemplo. ¿Sí? Con Claro. Asbel.
Ahí, por ejemplo, de los 2.3 millones que había en el 2019, 9.000 eran grandes empresas, 250 declaraban en bolsa. El fideicomiso no debe funcionar para las microempresas, creo yo, ¿no? ¿no? Para las micros, si muere el dueño, ya muere la empresa casi. Casi en todos los casos, si es que el hijo no se involucra, ¿no? En cambio, para las grandes empresas, sí, pues, imagínate que tu empresa cotiza en bolsa, ya no es una empresa privada, es una empresa pública. Y ya no representa solo los intereses de los accionistas o los fundadores, sino representa los intereses de los accionistas también, que compraron sus acciones a través de repente de operaciones bursátiles. Entonces ahí sí tienes que tener instaurado el gobierno corporativo. Por ejemplo, para que tú puedas estar en bolsa, tienes que tener instaurado el gobierno corporativo para transparentar las decisiones que se puedan cometer, o que digo que se puedan hacer, no necesariamente tienen que ser malas decisiones, ¿no? Entonces, a través de estas decisiones, o sea, a través del gobierno corporativo, tú transparentas la gestión y eso te permite llegar o te permite cotizar en bolsa, ¿sí? Porque cada decisión que tú hagas, y si cotizas en bolsa, es de importancia para los accionistas. Imagínate, todos, o la mayoría de acá debe tener AFP, si es que no la han sacado, ¿no? Entonces, esta AFP, ¿dónde se invierte? Se invierte en empresas de la bolsa, ¿ya? Entonces, tú como trabajador promedio, tú también tienes un interés genuino en estas empresas. Tienes un interés genuino que le vaya bien a Alicor, que le vaya bien a Gloria. ¿Por qué? Porque por ley, una parte de tu AFP, sí o sí, va a ir a empresas peruanas, ¿ya? La otra parte sí se va a ir a Nueva York, a la bolsa, a Wall Street, ¿no? Mientras una parte sí o sí va a llegar a empresas peruanas. Entonces a ti te conviene que le vaya bien a las empresas peruanas. Pero si es que no hay transparencia, nada te garantiza de que pierdas tu dinero. Entonces, para que no suceda eso, se tiene que instalar el gobierno corporativo, ¿ya? Y pasar de una empresa familiar a una empresa con gobierno corporativo, en sí es una actividad bastante difícil, pero una vez que se instaura ya esta empresa ya va a dejar de ser de repente una empresa familiar, pues, ¿no? Ahora ya va a ser una empresa tipo Alicor, tipo BCP, tipo de repente BBVA, donde, por ejemplo, la familia, en este caso los Brescia, son los dueños del grupo BBVA, ¿ya? BBVA Continental. Pero no hay ningún Brescia administrando el BBVA. Quienes administran son gerentes profesionales. Estos gerentes profesionales, ¿de dónde salen? Salen porque han sido elegidos por el directorio. ¿Y quiénes son los directores? ¿O quiénes nombran los directores? Los accionistas. Entonces, los accionistas mayoritarios tienen mayor poder de voto, pueden nombrar 2 directores, los minoritarios, tiene que haber un director que represente a los accionistas minoritarios, y así se va dividiendo la mesa, ¿no? De esta forma, o sea, una empresa familiar se convierte en una empresa que ya puede perdurar en el largo plazo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, sí se usan los fideicomisos. Cuando ustedes sean millonarios, van a utilizar los fideicomisos para, bueno, si quieren usar, ¿no? Si los quieren, si no, también pueden dejar las empresas a sus hijos, ¿no? Todo va a depender de, como bien se dijo en el video, si es que hay un heredero en verdad capacitado, preparado para poder tomar las riendas. En el caso, por ejemplo, de los añaños, ¿quiénes vienen a ser los nuevos gerentes? En el caso de Cola Real AG Group. ¿Vienen a ser otros terceros o vienen a ser de repente los hijos de los fundadores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto de repente por ahí? Por ejemplo, en el año 2012, que es lo que hicieron los añaños, implementaron gobierno corporativo y se trajeron un gerente de España para que maneje todo AGE. ¿Y qué pasó? De que empezaron a cerrar sus empresas en no es que estaba en toda Latinoamérica, estaba en el Caribe, estaba en el Asia también. Empezaron a cerrar sus empresas, les empezó a ir mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? No, ¿sabes qué? No funciona. Así sacaron al gerente que habían traído de España y volvieron a retomar lo mismo, los antiguos gerentes, pues los añaños, se puede decir, ¿no? Y bueno, están tratando de volver a crecer al mismo ritmo, sin embargo han caído bastante, ¿no? De lo que estaban en más de una docena de países, más de 30 países, creo, han bajado su nivel, ¿no? Entonces, ya sabemos, gobierno corporativo, parte de la infraestructura que puede convertirse en un factor diferenciador de la organización. ¿Qué más analizamos? Analizamos también
los estilos de liderazgo, ¿sí? Que son clave. ¿Recuerdan los estilos de liderazgo? ¿Algún estilo de liderazgo que se les venga a la mente? ¿Ninguno? Vamos a refrescar la memoria entonces. Liderazgo es un concepto totalmente situacional, depende de muchos factores, del mercado en el que estemos, de las personas que lideremos, de cuál sea la situación, de cuáles son las características de cada una de las personas que lideramos. Es decir, es un concepto que depende de la situación y por lo tanto el líder tendrá que adaptarse a cada situación. Hay 6 estilos de liderazgo que son clave para dirigir personas y que tendremos que utilizar cada vez según la situación lo requiera. Quizás el estilo de liderazgo menos efectivo con el largo plazo y que tiene muchos inconvenientes es cuando somos líderes autoritarios. El liderazgo autoritario es un estilo que tiene muchísimos inconvenientes sobre el clima, la motivación, sobre las ideas de las personas y sobre muchos otros factores. Por lo tanto, es un estilo a no utilizar prácticamente. No obstante, se puede utilizar en una situación únicamente, y es cuando existe una crisis real, una crisis grave, cuando el proyecto está en peligro, que un líder realmente puede ser más autoritario. El liderazgo democrático es un estilo de liderazgo en el cual el líder deja hacer a los demás, en el cual el líder deja todo en manos del equipo. Tiene algunas ventajas porque fomenta mucho la participación, pero también tiene algunos inconvenientes, y es que para decisiones importantes quizás la decisión se diluya mucho y no sea la mejor decisión. Así que es importante que el líder esté presente diciendo cuál es su visión y qué es lo que quiere realmente del equipo. El tercer estilo de liderazgo es un estilo muy cercano a las personas. Es un estilo que realmente este líder es como una bellísima persona. Es el estilo afiliativo. El estilo afiliativo tiene mucho impacto sobre el clima. Consigue muchísima motivación, consigue realmente un clima muy positivo en los equipos, que las personas se sientan fuertemente cohesionadas. Pero también tiene algún inconveniente. Cuando el líder es excesivamente afiliativo, suele ocurrir que los resultados no son los deseados. Estamos muy orientados a personas y poco orientados a resultados. Así que la clave es compensar realmente este estilo de liderazgo con algún otro que sea más efectivo. Un estilo de liderazgo más efectivo es el liderazgo timonel, que como la propia palabra indica, es aquel que lleva el timón, es aquel que sabe hacia dónde hay que dirigir el barco, cuáles son las distintas competencias de los tripulantes, qué tiene que hacer cada persona. Este liderazgo es muy efectivo para conseguir resultados a corto y a medio plazo. Quizás el único inconveniente del líder timonel es que no desarrolla el talento, no está tan enfocado en el largo plazo, sino que está más enfocado en el presente y en una actividad mucho más a corto y a medio plazo. Por lo tanto, este estilo es interesante para utilizarlo para conseguir resultados, pero cuidado, no siempre es el mejor estilo cuando queremos mirar hacia el largo plazo. Entonces aparecen 2 estilos que realmente provocan muchísimos cambios en los equipos. Uno de ellos es el líder coach. El líder coach es ese líder que realmente potencia a las personas, que les desarrolla, que construye puentes entre donde están y donde pueden estar. En aquellas culturas de liderazgo en las cuales hay más líderes coach, vemos que la empresa como que crece muy rápido, que hay mucha innovación, muchas ideas, muy buen clima y se retiene el talento. El líder coach escucha, hace preguntas y realmente convierte a los demás en protagonistas de su trabajo. Es un estilo muy efectivo en el largo plazo, pero también es cierto que puede tener algún inconveniente. Por ejemplo, en el corto plazo quizás no es tan rápido como podría ser un estilo timonel. Y finalmente, quizás el estilo más efectivo y que más cambios de rumbo provoca es el estilo visionario. Es aquel líder que tiene una visión de cómo quiere que sean las cosas. Es aquel líder que conecta a las personas con el fin último, que quizás no les diga a las personas lo que tienen que hacer, pero sí les inspira, les motiva y consigue ser realmente
una fuente de motivación e inspiración para todos ellos. Y esto hace que las personas de alguna manera estén enchufadísimas al proyecto, que tengan ganas de trabajar para ese proyecto y de conseguir los resultados. Los líderes visionarios más comunes de la historia son aquellos que han provocado mayores cambios. La Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela son clásicos líderes visionarios, sociales en este caso, que provocaron grandes cambios. Pero también a nivel empresarial tenemos muchos líderes visionarios, como podría ser Richard Branson, presidente de Virgin, o como lo fue también Steve Jobs en Apple. Personas que crearon una visión y contagiaron esa visión a otros, y que eso hacía que los resultados realmente fueran espectaculares. Así que la clave con los estilos de liderazgo no es si tenemos que utilizar unos sí y otros no. En realidad tenemos que utilizarlos todos como líderes, pero también es cierto que tenemos que utilizarlos según el momento y la situación. Es decir, cada líder, como si estuviera jugando al golf, tiene que elegir cuál es el mejor palo para ir al hoyo en el que quiere meter la bola. Por lo tanto, elige el mejor estilo para cada situación. Entonces, los estilos de liderazgo como tal también pueden convertirse en unas fuentes de oportunidades de mejora dentro de la organización, ¿sí? Dependiendo de la situación en la cual se encuentre la organización, puede de repente también convertirse en una fuente de debilidad, ¿ya? Por ejemplo, si estamos ante un líder autoritario, un liderazgo autoritario, bueno, en sí es situacional, pero sin embargo hay gerentes que sí son planos, pues no son versátiles y no solo tienen un solo estilo de liderazgo, ¿ya? Y esto puede acarrear problemas en la organización. Muy bien, esto es desde la perspectiva de la infraestructura. Entonces vemos de que hay oportunidades de mejora, se pueden generar estrategias a nivel en la infraestructura para poder mejorar, se puede decir, reducir las debilidades y fortalecer o mejorar fortalezas de la organización, ¿ya? Ahora hablemos del segundo elemento dentro de nuestra cadena de valor, que viene a ser la gestión de los recursos humanos, ¿ya? Gestión de recursos humanos. En la administración veíamos a nivel de lo que es reputación de la organización como tal. A nivel de recursos humanos, ¿qué es lo que vamos a ver? Contrato de personal, capacitación del mismo. Vamos a ver, entonces, selección, capacitación y desarrollo del personal. Más. Otro elemento, muy bien. Excelente participación. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta acá? A ver, un elemento que hoy en día están hablando bastante en las empresas. Gracias a una ley, está relacionada a una ley que salió hace poco. ¿Cuál creen que es? Las empresas se están quejando. La bioseguridad, tal vez el tema de nuestros en la pandemia. Ya, ¿no? Protocolos de bioseguridad. Hemos escuchado más de repente estos días. ¿Han escuchado de lo que ha pasado con la tercerización? Tercerización laboral. Ajá. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué pasó con el tema de la tercerización? A ver. Estamos enterados, tenemos que ver noticias. No solo es de repente estar acá en clase y ya decir vamos a ser administradores, ¿no? Sino tenemos que estar informándonos, aunque sea ahí viendo memes, ¿no? Viendo TikTok, aunque sea. Informándonos un poco más. Sí, adelante. Profe, entiendo que quieren impulsar un tema de estabilidad laboral, ¿no? A través de la prohibición de tercerización de actividades dentro de la rama privada.
que quizás esto se contrapone al ámbito público, ¿no? Que es de donde salen estas políticas, quizás con el ánimo de dar mayor estabilidad o de esa buena intención, están generando un efecto adverso, ¿no? En el tema laboral de las privadas, porque en realidad van a ser mucho más caros las planillas con este impedimento de tercerización laboral, y esto podría disminuir el empleo, ¿no? El empleo efectivo de la PA peruana. Efectivamente, ¿sí? Es una perspectiva válida, es la perspectiva del empresario, en el cual va a ser mucho más caro contratar, ¿no? Ahora ya no vas a poder tener trabajadores para terceros, pero lo cual es algo un poco paradójico debido a que el Estado es uno de los grandes empleadores que no paga ningún beneficio, ¿no? Y parte de ellos, para poder regular a los privados, sin embargo, el Estado sigue contratando a veces con locación de servicios, a veces con CAS ahí, con los CAS temporales, ¿no? Y bueno, con todos sus otros regímenes laborales, ¿no? Que muchos de ellos no tienen beneficios. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? De que el Congreso y el Ejecutivo se han puesto de acuerdo entre ambos, ¿no? Para poder emitir una ley, ¿no? Que elimina la tercerización laboral. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se elimina la tercerización laboral? ¿Qué es lo que se origina? Como bien dijo su compañero, el encarecimiento. ¿Por qué? Ahora las empresas van a tener que pagar de repente gratificaciones, CTS, o sea, ya vas a pertenecer a la misma empresa como tal, lo cual, bueno, todas las empresas deberían pagar en términos generales, está bien. El tema es que ahora van a pertenecer a la empresa matriz. Es decir, o sea, ya no es una empresa que contrata a otra empresa, sino la misma empresa que va a tener a todos bajo su mismo techo. Antes se hacía eso, sí, pero lo que no te daba era la flexibilidad, ¿no? En temas de, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tus operaciones aumentan? Muy bien, contratas gente, pero ¿qué pasa cuando disminuyen? Ya no vas a poder, se puede decir, tener esa flexibilidad que te permitía el tema de la tercerización laboral. En el tema también de los contratos como tal, las grandes empresas, bueno, esa era una jugada también que hacían las grandes empresas, bueno, sobre todo las informales, que se partían, ¿no? Con tal de pagar menos beneficios, se partían en varias empresas o contrataban servicios o hacían diversas herramientas, ¿no? Diversos artilugios, se puede decir, para poder pagar menos, ¿no? En términos generales, ¿qué es lo que va a suceder? De que sí, pues va a encarecer, la mano de obra y esto va a tener repercusiones, ¿no? Esas son las proyecciones que se ven, que se tienen, ¿ya? Algunos hablan de pérdida de empleo de más de 200.000 empleos, otros de 400.000, unos incluso llegan a millones de empleos. Entonces, este tema va a afectar a todas las empresas por igual, porque sí o sí van a tener que cumplir, pero imagínense, ¿no? ¿Cómo puedes probar una relación directa? O sea, va a haber un trabajo ahí extenso, va a haber un trabajo arduo de parte de Sunafil para poder hacer cumplir esto, y bueno, luego se vienen las demandas, las contrademandas, de repente los procesos judiciales, y esto se va a entrampar, va a pasar años, o sea, técnicamente el escenario es incierto, ¿ya? Para que tengan una idea, por ejemplo, la universidad contrata servicio de limpieza tercerizado, servicio de seguridad tercerizado, servicio de mantenimiento tercerizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas empresas que tercerizan? Bueno, van a tener que cerrar, sí o sí, ¿no? Y todos esos trabajadores van a pasar a la planilla de la universidad como tal. Y eso, bueno, va incurriendo en unos gastos adicionales y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede después, ¿no? Muy bien, otro tema dentro de recursos humanos es la disponibilidad y la calidad de la mano de obra.
¿Es fácil conseguir personal? ¿Qué opinan? Lady, ¿qué opinas? ¿Es fácil conseguir personal o no? Adelante. Disculpe, profesor. Yo, bueno, pienso que conseguir personal, o sea, ahorita, por ejemplo, ahorita acá yo te hablo por aquí del departamento de Pasco, muchas personas sí requieren trabajar, pero, o sea, sí hay muchas personas que desean trabajar, pero el problema es la calidad de trabajo que brinda. Muchos sí desean, o sea, trabajar, por ejemplo, yo tengo amigas, ¿no? ¿Deseas trabajar? Sí. Ya, ya sabes que te recomiendo con tal persona y el problema es la calidad de trabajo, ¿no? Que, eh, que, que requieren, por ejemplo, la misma empresa hacer su contrato. No es, o sea, es fácil, pero el problema es buscar tal vez una atención o sea, que sus servicios sean de calidad. A eso me baso, ¿no? Contratar cualquier personal, sí, pues todo requiere, pero el problema es la calidad de trabajo que va a brindar ese personal. Bueno, es mi opinión. Muy bien. En este caso no es contratar por contratar, también necesitas personas con conocimiento, con cierta experiencia, pero no solo eso, también necesitas con ciertas habilidades blandas, ¿no? Capacidades que de repente no se estudian y son muy valoradas. Por ejemplo, en el Perú hay bastante mano de obra calificada. ¿Habrá bastante mano de obra calificada en el Perú? ¿Qué opinan? El Perú no tiene mucha mano de obra calificada como otros países. Por ende, la productividad también, como hablamos la clase pasada, también es baja, ¿ya? ¿Qué se necesita? Se necesita mejorar esta calidad de mano de obra calificada. ¿Y cómo es? Bueno, a través de la capacitación, a través de la relación entre academia y los trabajos, ¿no? Las empresas. Pero no hay una coordinación, como por ejemplo en Alemania, donde hay una estrecha colaboración entre la academia y las empresas, que favorece la investigación y favorece la integración de los estudiantes al mundo laboral. En cambio acá como que están desconectados, ¿no? Seguimos haciendo tesis de inteligencia emocional, seguimos haciendo tesis de repente de clima laboral, ¿no? Que son las más fáciles, pero o sea, una investigación verdadera que apoye a las empresas como tal y que aproveche los conocimientos adquiridos en estos 5 años de carrera. O sea, no hay eso, ¿no? Entonces, dentro de la gestión de recursos humanos también es un factor analizar la disponibilidad y la calidad de la mano de obra, ¿ya? Otro elemento clave dentro de los recursos humanos que tenemos que analizar es el nivel de rotación y ausentismo, ¿ya? ¿A qué se refiere el nivel de rotación? A ver, ¿qué es el nivel de rotación? ¿A qué se refiere? La cantidad de ceses y de ingresos de personal en algún puesto o área específica. Muy bien. ¿Y por qué es clave analizar este nivel de rotación, estimada alumna? Porque esto nos demanda al final una pérdida como empresa porque no puedo mantener el ritmo continuo de la producción, hay que invertir en capacitación, en selección de personal y todos esos temas. Uh-huh. ¿Y la curva de aprendizaje? ¿Qué es lo que sucede con la curva de aprendizaje? Baja, ¿no? Claro, O sea, siempre. está subiendo y bajando, no es constante. Por ende, la productividad también. ¿Qué pasa con la Decae. productividad? Exactamente.
Entonces, por ejemplo, el nivel de rotación es un indicador clave en muchas organizaciones. Tienen que reducir al máximo este nivel de rotación. Pero por más que sea la mejor empresa del mundo, siempre va a haber rotación, pero tratar de que sea lo menor posible. Y el ausentismo. Cuando hablamos de ausentismo, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿A qué me estoy refiriendo? Ausentismo. ¿Por qué faltan a los trabajos? Sabiendo que les van a descontar de repente. ¿Sí? ¿Solo eso? Cuando hay un mal clima laboral, por ejemplo, el ausentismo se incrementa, ¿ya? Los permisos, de repente las enfermedades, permisos por bajas, permisos familiares, se incrementan, teniendo en cuenta de que todo esto va, bueno, puede repercutir en su salario, ¿ya? Entonces, el nivel de ausentismo también es clave dentro de lo que es recursos humanos. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la estructura organizacional. Y acá vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es la nueva tendencia de las organizaciones a nivel de estructura organizacional? ¿Hacer estructuras más verticales o hacer estructuras más horizontales? ¿Qué opinan? ¿Dónde se favorece la comunicación? ¿En las estructuras verticales o en las horizontales? ¿O planas? ¿Cuándo hay mejor comunicación? ¿Cuándo las empresas tienen un mejor grado de comunicación? Esa es la pregunta. A ver. Considero, profesora, bueno, en mi particular, en las horizontales. Muy bien. Google, el buscador número 1 que ustedes utilizan para buscar sus tareas y buscar información, ¿qué es lo que tiene? Tiene una estructura horizontal, una estructura plana. Quiere decir, ahí buscan la menor distancia posible entre jefes, ¿sí?, y subordinados. A diferencia de una estructura vertical, ¿no?, donde hay una distancia considerable entre el jefe o los tomadores de decisión y los subordinados. Entonces, ¿qué favorece una estructura plana, horizontal? Favorece la comunicación, ¿ya? Cuando hay mucha comunicación pueden resolver los problemas rápidamente, pueden adaptarse al entorno rápidamente y pueden ser más flexibles. A diferencia de una estructura vertical, donde la comunicación va de escala en escala, en escala, en escala, en escala, y en algún lugar se va a entrampar y la comunicación es lenta, se puede decir, ¿ya? La comunicación es rígida, no hay flexibilidad, lo cual puede acarrear de que la organización no sea versátil, no se pueda adaptar a los cambios y a la larga pueda perder competitividad, ¿ya? Y el último elemento, entonces ya saben, ¿cuál es mejor? Bueno, en las organizaciones tipo de startup, es mejor las organizaciones horizontales o planas. La policía, ¿qué estructura organizacional tendrá? ¿Plana o vertical? Vertical. Vertical. Toda organización militar, policial, una estructura vertical, ¿sí? ¿El Estado, estructura horizontal o vertical el Estado? Vertical. Y ya entiendes entonces por qué el Estado es muy lento. ¿Por qué el Estado hace lentas las cosas? Porque, bueno, para poder hacer un cambio, tomar decisiones, se necesita la aprobación de muchos jefes y la comunicación es lenta, ¿ya? Por último, tenemos la cultura organizacional, que también es un factor para analizar dentro de la gestión de los recursos humanos, para poder identificar fortalezas y debilidades que, en cierta forma, pueden convertirse en potenciales fuentes de generación de estrategias. ¿Está bien? Entonces, a partir de estos elementos, nosotros podemos generar estrategias que nos permitan agregar valor a la empresa, ¿ya? Podemos hablar acerca de cómo mejorar el proceso de selección, podemos hablar de cómo mejorar las políticas de tercerización, o sea, qué hacer ante este escenario, ¿no?
ante este nuevo escenario, buscar, no sé, siempre echa la ley, echa la trampa, van a encontrar otra manera. Y van a regular esa otra manera, y van a encontrar otra manera, y así vamos a continuar, ¿no? Entonces, ya saben, ¿qué es lo que vimos el día de hoy? Vimos por qué estamos estudiando la cadena de valor y su relación directa con el alcance de la visión y la generación de estrategias. En este caso estamos hablando, cuando estudiamos la cadena de valor, de las estrategias internas, ¿ya? Dentro de las estrategias internas existen las actividades de soporte. ¿Y para qué sirven las actividades de soporte? En cierta forma, nos sirven para la gestión general de la empresa, ¿ok? Cuando nosotros gestionamos la empresa, vamos a encontrar las dos primeras actividades de soporte, que es infraestructura de la empresa y gestión de los recursos humanos. Infraestructura de la empresa se refiere a toda la administración general de la organización como tal, e incluye finanzas, planificación, dirección y control y dirección estratégica, ¿ya? La reputación de la alta dirección, el sistema de toma de decisiones, el gobierno corporativo y el estilo de liderazgo están dentro de lo que es la infraestructura de la empresa. Y luego vimos la gestión de recursos humanos, que incluye elementos como la selección, capacitación y desarrollo personal, políticas de tercerización, disponibilidad y calidad de mano de obra, nivel de rotación, estructura organizacional y cultura organizacional, ¿ya? Entonces hemos visto las dos primeras actividades de soporte y recuerden, no quiere decir que seamos mejores en cada actividad. Lo que quiere decir, lo que tenemos que hacer, nuestro objetivo es tener esa visión holística, visión completa de todo, ¿sí? De que la interrelación es lo que genera valor. No es que sea cada área mejor, sino es la interrelación entre las distintas actividades. Y para poder favorecer la interrelación, necesitamos conocer y tener conocimientos de todos los soportes, de todas las actividades, y entender que cada oportunidad puede apalancarse de otras, cada actividad puede apalancarse de otras actividades para poder generar mucho más valor que va a fortalecer nuestra ventaja competitiva. ¿Ok? No se olviden de desarrollar las actividades virtuales, los foros, ahí vamos a estar calificando ahora la actividad que han subido el día de ayer. Vamos a estar retroalimentando los foros, por favor. Y también a los que de repente no han presentado, les invito a que presenten de una vez, también van a tener menos calificación, pero van a tener. Y también en el tema que me olvido. No, ya, creo que eso es todo. Entonces, no se olviden de realizar sus actividades virtuales. Vamos a estar en comunicación, ya saben, cualquier consulta o duda por el foro o a través del WhatsApp, ¿ok? Profesor, disculpe, no sé si nos podría dar algunos alcances en el tema del producto académico número 2. A ver. Producto académico número 2 es igual un caso, solo que está relacionado a las actividades de apoyo, ¿ya? En este caso ya no solo va a ser diapositiva, sino va a ser el video, como habíamos dicho. En la primera sí les dije, puede ser solo diapositivas. Pero en este segundo, sí o sí, tiene que ser un video. ¿Está bien? Entonces tienen que explicar, leer el caso y debatir con el grupo e identificar las actividades de apoyo o soporte en el caso. Recuerden, tratemos de hacerlo como lo hacemos en clase. ¿Qué es lo que hacemos en clase? Generamos estrategias a nivel de cada elemento, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el caso, a ver un momento. El caso Ecoflora, ¿sí? Es una empresa latinoamericana que, bueno, fue investigada en este caso por la revista Harvard para poder servir de ejemplo a nivel del mundo de cómo se gestiona una empresa en Latinoamérica. Entonces tenemos que identificar las actividades de apoyo en este caso y para este entregable sí tenemos que hacer el video. No se olviden, ¿ya? ¿Duración de cuánto el video, profesor? Al menos unos 2 a 3 minutos por cada integrante, como mínimo, ¿ya? Entonces, si son 3, 9 minutos. Si son 2, unos 6, 7 minutos como máximo, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿cuántas diapositivas más o menos? Para un caso Harvard,
Y bueno, sobre todo para identificar estas actividades, considero que son 2 a 3 diapositivas por cada uno de las actividades de apoyo o soporte. ¿Ya? En este caso son 4 actividades de soporte, vendrían a ser entre 8 a 12 diapositivas, no incluyendo la carátula, por si acaso. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Profesor, disculpe, actividades de soporte o apoyo es, ¿no? Porque aquí lo que estoy viendo en la rúbrica dice leer el caso Ecoflora, innovación sostenible en una economía emergente. Luego analiza las actividades de apoyo, dice. Y Soporte o realiza apoyo. una presentación, ¿no? Ok. Sí. También auxiliares también se le dice. ¿Ya? Sí, profesor, correcto. Y vamos a compartir el enlace de WhatsApp por acá. A ver dónde está. Cadena de valor. Ahí está el enlace de WhatsApp. Si hubiera dudas o preguntas, ya saben, a través del foro, a través de WhatsApp, a través de Gmail. Sobre todo, usar el aula virtual también, ¿ya? Muy bien, estimados alumnos, eso sería todo. Les agradezco, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor. Cuídense.